Radio Cronos es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en su programa Desde la Red con Dios y el día de hoy tenemos a un invitado especial, tenemos a un apóstol de la civilización del amor, a un constructor de la civilización del amor. Y bueno, pues ¿quién nos acompaña el día de hoy? Pues nos acompaña Jesús Valdés. Chucho, gracias por estar con nosotros. Él es miembro de Unión de Voluntades, encargado de toda la promoción y la labor de lobbying legislativo. En todo lo que se refiere a la protección de la vida y la familia. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por haberme invitado, sí, Roberto. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Pues miren, la verdad es que el tema legislativo, que es en el que luego me toca andar participando con mucha gente católica, es muy interesante. También es agobiante, hay que reconocerlo. Sí, claro. Así es. Hay muchas alertas de repente que atender, pero con la gracia de Dios, con la oración de toda la gente que nos ayuda, la verdad es que la fuerza que nos da Dios es increíble, ¿no? Y se logran muchas cosas buenas. Jesús, ¿por qué como seglares, como laicos, tenemos que participar de manera ciudadana y de manera activa en la elaboración de las leyes y en la participación política? ¿Cuál es tu percepción? Mira, vivimos en un país en el que sorprendentemente no nos hemos dado cuenta. La verdad, yo lo estudié hasta hace poco. Voy a poner un ejemplo. En el siglo XIX hubo 60 años en donde no se nombraron prácticamente obispos en México. Imagínense un pueblo católico sin obispos, sin pastores. Desde la independencia hasta la época del Porfiriato, son prácticamente 60 años en donde no se nombraban obispos, porque primero era un acuerdo entre la corona española y el Vaticano de que los obispos se nombraban por acuerdo del rey. Cuando viene la independencia de México... Sí, como un impasse, ¿no? Así es. El Vaticano ya no nombra obispos porque dice no podía reconocer esta independencia todavía, ¿no? El acuerdo era con el rey de España, no con el nuevo presidente de México. Así es. Después vienen una serie de guerras que entre liberales y conservadores, intervenciones extranjeras, en fin, y el caso está en que seguíamos sin obispos. Cuando llega por fin la época de Porfirio Díaz como presidente, se llega a un acuerdo con el Vaticano, se comienzan a nombrar obispos, pero obispos, yo diría, a la mexicana. O sea, algo que solicitó el gobierno mexicano en ese momento fue que los obispos que se nombraban fueran formados en seminarios mexicanos, que no se formaran en seminarios extranjeros y menos de Roma. Así es. Y es hasta finales del Porfiriato cuando comienzan a llegar, ahora sí, obispos formados en Roma. Pues es mucho tiempo, es muchísimo tiempo. Así es. A estos obispos les toca enfrentar la crisis de la cristiada. Que no la supieron enfrentar, prácticamente tuvieron hay una debacle espantosa y una ausencia extraña, ¿no? Sí, la verdad es que había una especie de separación entre Iglesia y Estado muy dolorosa. Y el pueblo y la jerarquía. El Estado, por supuesto, totalmente contrario a la religión. Y los obispos que, pues creo que hicieron lo que ellos creyeron que era lo que tenían que hacer, pero que finalmente terminaron pues un poco separados de ese pueblo que se levantó en armas, ¿no? Entonces, hemos escuchado muchas veces que dicen, es que la iglesia no tiene por qué meterse en política. Pero si analizamos la historia, podríamos ver que la iglesia, más bien el Estado, era el que estaba metido en la iglesia. El Estado nombraba a los obispos y era muy natural que
que los obispos, que formaban parte de un gabinete, digamos, Así es. eran una secretaría más de Estado, opinaran sobre política. Después vino este intento, ya en la época republicana de México, de seguir dominando a la iglesia. Pero entonces ya hubo ahí un conflicto entre el pueblo de fe católica mayoritaria y el Estado, porque dijo, bueno, ¿por qué me vas a limitar cuándo voy a misa y cuándo no voy a ir, ¿no? ¿O por qué me vas a limitar el número de sacerdotes o el número de seminarios que voy a tener? Bueno, estoy poniendo esto porque todo esto es un contexto que nos trae a lo que ahora vivimos. Lo que está pasando en este momento. Lo que está pasando en este momento. O sea, estábamos acostumbrados también como pueblo que cuando había algún conflicto con el Estado, pues el conflicto se resolvía por las armas. Y eso fue lo que pasó en la cristiada, ¿no? Ahora ya vivimos en un momento en el que cuando hay un conflicto con el Estado, pues ya existe una democracia donde se vota, donde se protesta. Y ahora incluso con las redes sociales, pues se protesta por las redes sociales. Así es. Esto lo hemos ido aprendiendo y hemos ido despertando conciencia ciudadana, sobre todo entre nuestros hermanos católicos. Sin embargo, hay mucho trabajo que hacer porque es un porcentaje muy pequeño el que participa. Y aún así, con ese pequeño porcentaje, hemos logrado detener pues leyes que intentan de alguna manera separar a la familia. Así es. Hay intereses, sí, que buscan este objetivo. Y algo que he aprendido mucho en ese trabajo es... Aquí estoy de acuerdo con lo que decía Su Santidad Benedicto XVI, que la crisis que vivimos actualmente de nuestros legisladores no es tanto una crisis antropológica, es una crisis de conocimientos. Así es. Cuando nos acercamos y hablamos con ellos y les explicamos puntualmente lo que van a votar y las consecuencias que tendrá esto, y los derechos humanos y las violaciones a estos y el derecho internacional, hay un cambio. Abren los ojos. Esto es, si ahorita hay mayor participación ciudadana, entonces habrá más posibilidades de un cambio. Sí, por supuesto. Entre más participación, lo hemos comprobado, hay más cambios. Los intereses de grupos minoritarios, que no dejan de ser valiosos por el hecho de que son personas, y que habría que analizar qué tipos de intereses son los que están buscando. Y sí, a veces, pero a veces son muy minoritarios y producen un cambio extraordinariamente profundo en el pensamiento, en la ley, en la política, y afecta a toda la población, aunque sean minoritarios. Así es, son minoritarios y son muy ruidosos. Ruidosos y poderosos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el legislador cree que es un grupo grande el que está presionando, pero cuando confronta, cuando vemos en las redes sociales 160,000 firmas por la vida, por ejemplo, en ese momento el legislador dice, no, espérenme, aquí está pasando algo. Yo tengo que escuchar también a la mayoría, no nada más a la minoría. Así es. Y no nada más se trata de escuchar mayorías o minorías, también se tiene que escuchar la verdad. Claro, ese es el punto que creo que se ha perdido. Sí. Es decir, que ahora buscan con el efecto de la democracia, pues entonces lo que opine la mayoría, eso es lo que está bien, y no necesariamente. No, porque también no están considerando a la mayoría, ¿no? Porque hay grupos pequeños que tienen mucha fuerza, mucho poder, que tienen mucho y son más constantes todavía, ¿no? A lo mejor aquí aplica a los hombres pues de las tinieblas, son más astutos, ¿no? Que los hombres de la luz. Es decir, aquellos que no están comprometidos, que no viven de una manera los valores, el evangelio, pues son más constantes en su exigir, ¿no? Gritan, hacen más ruido en exigencia de sus ¿Y cómo podemos entonces participar, Jesús? Mira, yo creo que es un trabajo que tenemos que ir afinando todos en conjunto, ustedes como medio de comunicación católicos, nos van a ayudar muchísimo, porque lo que tenemos que hacer es comunicar cuando algo grave esté pasando. Claro. A veces también hay alarmas que no son tan graves o que no están tan, digamos, tan pulidas y la gente se confunde. Okay. Y cuando no somos precisos en lo que pedimos, también el gobernante no sabe qué debatir. Y suele descalificar nuestra protesta porque dice, es que me están pidiendo cosas que no existen. Así es. Pero si nosotros podemos comunicar a nuestros amigos católicos lo que está pasando en determinado momento en un congreso,
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por ejemplo, o en el Congreso Federal, o en cualquier congreso del Estado de la República, nosotros podemos entonces pedirle a los ciudadanos que participen. Nuestros legisladores son católicos también, la mayoría, la mayoría de ellos lo son. Y cuando alguien se acerca a un vecino, un amigo, un pariente, es más, su mismo sacerdote, y le dice, oye, esto que estás discutiendo tiene estas implicaciones, cambia totalmente la perspectiva de lo que él pensaba votar. Okay. Entonces, ese es el vínculo que necesitamos hacer entre laicos comprometidos en la elaboración y cuidado de leyes, que estemos atentos. Solemos decir que la política es para los corruptos, pero creo que ya basta de eso, ¿no? Creo que la política tiene que ser para lo que fue hecha, para servir al ciudadano. De hecho, tenemos un santo, ¿no? Santo Tomás Moro, que es el patrono de los políticos, ¿no? Sí. Es un modelo a seguir dentro del escenario de la búsqueda del bien común, sí, para el Estado. Chucho, ¿y cuál es la situación actual que prevalece respecto de las decisiones de la Corte en cuestión del aborto y de la ley de los niños, niñas y adolescentes, esta que está ahorita saliendo? ¿Cuál es la situación que guarda? ¿Qué ha pasado? Porque nosotros hemos hecho la convocatoria a nuestro público para que hagamos oración constante para evitar que los ministros de la Corte autoricen la ley del aborto, es decir, despenalicen el aborto en toda la República Mexicana. ¿Cuál es la situación que tiene? Mira, el caso que estamos hablando que está pendiente de resolución en la Corte es un tema de Tlaxcala. El Congreso de Tlaxcala hizo un cambio hace un par de semanas a su código penal y esto lo hizo escuchando a la población misma de Tlaxcala, que salió en una multitudinaria marcha a protestar y a pedir que primero, que no se despenalizara el aborto en su estado, y segundo, que no fuera motivo ese tema para despenalizarlo a nivel nacional. Muy interesante. El Congreso del Estado escuchó a la población y dijo, bueno, vamos a arreglar esto, ¿no? Entonces hicieron una pequeña reforma a su Código Penal y ya se notificó esa reforma a la Corte. Okay. ¿Qué es lo que estamos esperando? Pues que la Corte vuelva a tomar bajo del orden del día ese caso que estaba pendiente de resolución al ver el cambio de leyes que se hizo en Tlaxcala. Sí. Y está pendiente un nuevo proyecto de resolución en el cual esperamos que lo lógico sería se sobresea el tema. Esto ya no se discuta porque ya no hay materia. Okay. O sea, el artículo... Aunque lo podrían volver a subir. ¿Existe cierta posibilidad? Existe cierta posibilidad, entonces no hay que dejar pues la oración. Así es. Porque los esfuerzos humanos sin Dios son estériles, ¿no? Así es. El caso de la ley de jóvenes del DF fue una reacción muy buena de los ciudadanos, de los católicos. Llegaron miles de firmas apoyando y pidiendo que no se crearan nuevos derechos o supuestos derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes y de los niños. Así es. Es un término que menciona derechos sexuales y reproductivos que no existe en el derecho internacional. Sí, un invento. Es un invento hueco que se puede llenar con lo que se te antoje. En retórica nada más. Así es. Y entonces lo que se les ha pedido a los legisladores es que usen términos adecuados y términos que sí tengan un significado real. Okay. Si vamos a hablar de embarazos adolescentes, hablemos de eso, ¿sí? Y cómo se evitan, pero no hablemos de derechos sexuales y reproductivos, que la verdad es que cada quien tiene una idea diferente a lo que significa. Sí. Y algunos llegan a incluir el aborto libre en esos derechos. Sí. Por eso hace el debate. Llegaron miles de firmas al jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa, y eso provocó que no se debatiera el tema. Se terminó el periodo ordinario el 30 de abril y no se debatió el tema. Entonces también tenemos que decir, nos escucharon porque hubo un movimiento ciudadano organizado. Positivo, organizado. Y con argumentos. ¿Y esto significaría que se puede volver a plantear en el siguiente periodo legislativo de la Asamblea? Sí, aunque recordemos que ya será una asamblea diferente. Que ya por las nuevas elecciones y por todo lo que va a haber. Es una nueva legislatura, nuevos diputados. No sé, por supuesto se puede plantear la iniciativa nuevamente y lo importante es que estemos cuidando esos procesos. Es una ley
en este caso de jóvenes, que tiene muchas cosas buenas. Habla de deporte, de trabajo, de educación, pero pues no falta que alguien mete la mano y... La colita, Exacto, la colita del changuito. Con un Entonces, término equivocado. Fue bueno la reacción. Oye, ¿qué opinas de esta iniciativa que ya fue discutida por una de las cámaras en principio, de convertir al Distrito Federal en un estado más? ¿Qué riesgos hay en hacerlo estado como los demás estados de la República? ¿Hay algún riesgo en estas materias? No, mira, definitivamente lo que he estudiado el tema, no soy un estudioso profundo del tema, pero lo que lo he estudiado, es que sería bueno, sería positivo, tanto para el Distrito Federal como para el resto del país, que fuera ya una conformación muy parecida a un estado normal de la República. Porque necesitamos contrapesos en esta capital del país. Tenemos figuras políticas y figuras formales de gobierno que no tienen contrapesos como lo es en cualquier otro estado de la República. En cualquier estado hay un ayuntamiento en donde está conformado por un alcalde, un síndico y regidores. Así es. Que son de diferentes partidos políticos y pueden hacer una representación en la toma de decisiones, de presupuestos. Aquí en el Distrito Federal no existe eso. No hay. Un jefe delegacional tiene muchas limitantes para usar su presupuesto, pero también tiene mucha libertad y no tiene contrapesos. El método también en cómo se elige la Asamblea Legislativa tendría que revisarse para que también sea más plural. Entonces creo que sería a lo mejor sería un aspecto positivo. Así es. Ahora, habría que revisar si la reforma que se aprobó cumple con estas expectativas. Sí, y a lo mejor en el fondo, que es lo que yo me temo, desgraciadamente, Jesús, así son nuestros legisladores y nuestros gobernantes y estos grupos minoritarios para introducir todas estas reformas pues al estado más populoso de la República Mexicana, como sería el Distrito Federal, la supuesta Ciudad de México. Entonces, tú imagínate el peso que tendría una constitución local aprobando todos estos derechos, ¿verdad? Todas estas reformas en donde pues, se aprueba el aborto, donde se aprueba la familia uniparental, es decir, dos personas del mismo sexo, ¿ok? En donde se aprueba los derechos, la no discriminación frente a la homosexualidad, al lesbianismo, de la forma en que lo están haciendo en este momento. Creo que sería un aspecto que podría causarnos un problema grande. Así la adopción a los niños por personas del mismo sexo, ¿verdad? Sí, todo esto. Sí, de hecho, bueno, ya tenemos el problema derivado de esa falta de contrapesos en esta ciudad, ¿no? Sí. Entonces, pero habiendo contrapesos, bueno, se generaría la posibilidad de un equilibrio, ¿no? Porque hay una representatividad. Hay alguien que se está pronunciando y está diciendo. No sé, yo no lo veo tan claro, Roberto, pero algo, no, bueno, yo no lo veo tan claro, algo yo lo veo muy más así como medio oscuro. Sí, y algo muy importante que necesitamos también cuidar, sobre todo cuando elegimos. Tenemos que cuidar a quién elegimos, porque no importan tanto los colores. Lo que importa es que la persona esté informada, sepa cuáles son los retos que va a enfrentar una vez que esté en esa legislatura. Y castigarlos con el voto, ¿verdad? O sea, que sepan, mira, ¿sabes qué? Tú sí vas, por eso ahora que vino aquí algún candidato, le preguntamos directamente, ¿eres católico? ¿Respetas la vida y la familia? O sea, directo, derecha a la flecha, si no, ¿para que ni voten por ti? Sí, definitivamente. Sí. Aprovechando, hay temas que salen, hay muchos temas, y aprovechando que hablaste un poco sobre el tema de las libertades que se manejan en esta ciudad. Sí. Pareciera ser que ahora hay dos valores fundamentales que promueven los jóvenes. Sí. Uno es la libertad y otro es la tolerancia. Y sin embargo, tendríamos que analizar si realmente estos son los valores principales. Es más, y si son valores o los están entendiendo bien. Claro. Porque la libertad no es hacer el que yo quiera. Así no, la libertad es el ejercicio correcto de nuestro accionar, de nuestra conducta, en el respeto a los demás, ¿verdad? Un respeto absoluto en donde no afectemos a nadie. Y el problema que tenemos es que en aras de la libertad, pues ahora todo el mundo sale a la calle, no te deja circular, hace pintas, destruye cosas, grita, cosas que no son parte de la libertad. De hecho, nuestra Constitución, en el artículo 6º, dice que nadie puede ser reconvenido por lo que opine, a menos
que sea una falta a la moral, y lo dice la Constitución. Entonces, bueno, Que no- Claro creo que sí. tenemos bastante. Mi querido amigo Jesús, tenemos mucho tema que platicar, que comentar aquí. Desafortunadamente, pues el tiempo por televisión vuela, se nos ha ido, ya es momento de despedirnos, pero de Ya, antemano vamos. queremos agradecerte el que hayas estado hoy con nosotros y la invitación está que próximamente puedas nuevamente estar y bueno, enriquecer a toda nuestra audiencia con pues Esto que es la tan situación importante. jurídica, lo que está sucediendo aquí y cómo los laicos podríamos participar más, involucrarnos en la toma de decisiones de nuestros gobernantes. Gracias, Con todo Jesús. gusto. Gracias a Jesús. ustedes. Gracias, Gracias. Cecilia Valderrama. Gracias a todo el todos. equipo de producción. A todos ustedes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este programa de la Red con Dios. Que tengan un bonito día. Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.